Me gustaría que todo aquel que esté leyendo esto trate de visualizar las siguientes oraciones en su cabeza. Imagina a una mujer caminando por una calle congestionada en una ubicación que no reconoces. Es de día. Probablemente tarde. Ves un letrero que dice 26ª Avenida. Hace un calor infernal. Ella camina desacompañada, pero hay personas a su alrededor. Tú no eres esta mujer. No estás en control de lo que está sucediendo. Solo eres un espectador, viendo lo que hace. Oliendo lo que huele. Observas a medida que esta persona se aproxima a una intersección. Ves los autos acelerando frente a esta mujer mientras espera a que las luces del semáforo cambien. Por un instante, realmente puedes sentir las manos presionadas contra su espalda antes del empujón agresivo. Ves a la mujer cayendo en la calle. Voltea hacia la izquierda. Y ves un bus acercándose directamente hacia ella. Se siente como si viniera directo hacia ti. Su bocina retumba. Neumáticos chillan. Incluso sientes el dolor que ella soportó, solo por un instante. Y luego ha terminado. Es así como funciona mi poder. Cuando tengo una visión del futuro de alguien, parece que vivo sus experiencias como si en verdad estuviera ahí. Como si me estuviera sucediendo a mí. Pero solo ocurre en mi mente, como tú al visualizar a esa mujer siendo arrollada por el bus. A veces, puedo reprimir estas visiones si me concentro con la fuerza suficiente. Pero en otras ocasiones las visiones son tan claras que no hay manera de escapar de ellas. A veces, siento curiosidad y quiero ver lo que está sucediendo. Otras veces, haría lo que fuera para ponerles fin. Antes de que entre en detalles acerca de lo que me está pasando actualmente, creo que necesito compartir más información sobre mi habilidad. Tengo que estar en la presencia de alguien para tener una visión acerca de él o ella. De hecho, tiene que estar muy cerca. No creo haber tenido una visión de alguien que estuviera a más de 10 metros de distancia. Puedo encontrarme en una tienda hablando con algún empleado, cuando, de pronto, una visión del futuro de ese empleado aparece en mi cabeza. Puede ser una visión banal. Puede ser tan simple como una mujer sacando a pasear a su perro más tarde por la noche. O quizá preparando la cena dentro de un mes. Pero, otras veces, puede ser algo importante. Quizá veré a la mujer llorando mientras trata de hablar en el funeral de su padre. O que se caerá mientras esquía y se romperá una pierna. Mis visiones abarcan desde apenas un instante en el futuro, hasta tan lejos como un mes. Solo en unos cuantos ejemplos contados se han saltado más tiempo que eso. La mayoría de mis visiones son acerca del futuro, pero, a veces, son acerca del pasado. Algo en el pasado muy lejano. A veces puedo acercarme a una anciana y ver una visión de su infancia. Hasta donde he podido discernir por medio de mis amigos y familia, mis visiones siempre se vuelven realidad. Mis visiones de su pasado siempre sucedieron. ¿Siempre serán verdad con los desconocidos? No puedo estar seguro. Pero eso creo. A veces, puedo pasar días sin una visión, mientras que otras veces tendré muchas en solo una hora. Nunca parece haber ningún ritmo ni razón para ello. Para nada de ello. Apenas era un chico cuando me di cuenta de que estas visiones eran experiencias reales acerca del pasado o del futuro. Supe, por mi habilidad, que mi padre estaba teniendo un amorío. Supe que mi madre solía sentarse en la casa con frecuencia para llorar cuando estaba sola. Y descubrí mucho acerca del pasado de mi madre. Tenía visiones de ella todo el tiempo. Recuerdo el día que se lo conté. Cosas que no pude haber sabido de ninguna otra forma. Creí que estaría intrigada por lo que le había dicho, pero se veía horrorizada. Escúchame, me dijo, luciendo furiosa. Esta es la última vez que vamos a hablar de este don tuyo. La última vez que volverás a hablar de ello en lo que te queda de vida. No importa lo que veas. No importa lo que pase, nunca puedes hablar de ello. No puedo explicarte por qué.
Simplemente tendrás que confiar en mí. Su actitud se alivió. ¿Confías en mí? Le dije que sí. Y, hasta hace muy poco, nunca había compartido con nadie ni siquiera un indicio de este poder. Nunca me había entrometido. Ahora voy a comenzar a explicar lo que me ha estado pasando. Y creo que necesito comenzar por lo que ocurrió la semana pasada. Me entrometí. Pareció inofensivo. Se vio tan insignificante. Tuve la visión de que un amigo cercano perdería una fortuna en una inversión y le hablé acerca de ello. Eso fue todo. Usé mi poder para prevenir que un amigo cayera en bancarrota. Estuve pensando particularmente en lo que mi madre me dijo cuando lo hice. Pero no creí que nada fuera a salir de ello. Era demasiado pequeño. Demasiado inofensivo. Además, ¿quién sería capaz de saberlo? Pero unos días después, recibí una carta en el correo. El primer elemento extraño fue el nombre de la compañía que había enviado la carta. La Iniciativa Moirai. El nombre me parecía vagamente familiar, de mi niñez. Pero lo que estaba escrito fue aún más extraño. Había una oración breve en la parte superior de la carta. Debiste haberle hecho caso a tu madre. Es decir, no tenía ni la más remota idea de qué pensar. ¿Cómo era posible que esa compañía supiera que había alterado el futuro de mi amigo? ¿Cómo pudieron haber sabido lo que mi madre me dijo? Alejé la situación entera de mi mente y retomé mi día. Recuerdo haber caminado por el centro de la ciudad y haber visto a un hombre que claramente era un adicto. Me devolvió la mirada, y entonces tuve una de mis visiones. Lo vi en su adolescencia, hace años, charlando con su madre. Ella le estaba hablando acerca de los peligros de consumir drogas. Él actuó como si no tuviera ningún interés por la conversación. Tuve otra visión más ese día. Una mujer estaba a mi lado en el autobús. En mi visión, ella estaba discutiendo con su madre. La madre le advertía a la hija que ese joven le daba mala espina, y que no debía salir con él. Este fue un consejo que la hija claramente no acató, dado por el ojo morado que trataba de ocultar con maquillaje mientras estaba parada a mi lado en el autobús. No se me escapa que la carta que recibí haya dicho, debiste haberle hecho caso a tu madre, y que ambas visiones de ese día hubiesen sido de personas que precisamente no hicieron eso. Pero aún estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo era una coincidencia. La mañana siguiente, ya no era capaz de seguirme convenciendo. Recibí otra carta de la Iniciativa Moirai. Esta vez, solo contenía una palabra: venganza. Tuve unas cuantas visiones ese día. Como era normal, sucedieron en momentos aleatorios. En la tienda de conveniencia. O en el autobús. O por algún restaurante. Una visión fue de un par de estudiantes, tentando al espectro de la víctima de un homicidio que quedó impune. Otra fue de un hombre de apariencia pulcra que solía ser un vagabundo en el pasado. Estaba mezclando heroína con algún tipo de veneno a modo de regalo de despedida para sus dos amigos. Ambas visiones eran ejemplos de venganza. Ya no seguía siendo una coincidencia. La Iniciativa Moirai, fuera lo que fuera, estaba controlando mi poder. Y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Al día siguiente, la carta simplemente decía lo insondable. No tuve ninguna idea de lo que me deparaba. Mis visiones nunca me habían mostrado tales cosas antes. Cosas tan horripilantes. Ese día, le di vistazo a un mundo que nunca había conocido. Tuve numerosas visiones. Traté, desesperadamente, de regresar a casa y encerrarme desde que comenzaron. Para evadirlas. Pero me tomó horas llegar a casa y fui bombardeado por ellas. La visión de un hombre que perdió el control de su mano izquierda, y esta ahora estaba tratando de matarlo. Gritaba, aterrorizado, mientras intentaba detenerla con su otra mano. Una mujer mórbidamente obesa devorando la transpiración necrótica de su cuerpo. Una lápida alienígena permeada con un virus capaz de dominar la imaginación de las personas.
Una chica cuya intimidad fue apuñalada durante años por un visitante nocturno. Un hombre capaz de oír en su mente el eco de las últimas palabras de quienes han fallecido. Un cuarto intemporal que arrebató la vida de dos y el candor de un tercero. Y algo peor. Algo mucho, mucho peor. Pero ya no quiero seguir pensando en ello. Ya no quiero seguir escribiendo sobre esto. Las implicaciones de lo que la iniciativa Moirai me ha mostrado no fueron sutiles. Esta compañía tiene algún tipo de control sobre poderes sobrenaturales. Claramente, controlan el mío. Se supone que tuve que haber seguido el consejo de mi madre y nunca haberme entrometido. Pero lo hice. Y ahora quieren venganza. Madre. Lo insondable. Venganza. Pero, al día siguiente, no recibí una carta nueva. Pasó más de una semana sin palabra de la iniciativa Moirai, y mis poderes regresaron a la normalidad. Nada más que las visiones aleatorias y mundanas de rutina de personas que encontraba en mi día a día. Hasta esta mañana. Creo que será la última carta que recibiré de ellos. Una vez más, solo tenía una palabra: asesinato. Y tuve una visión ese día. Solo una, cuando estaba visitando a mi madre. Fue una visión de su futuro. No necesito compartir con ustedes cuál fue esa visión porque ya la conocen. Ella caminando por una calle congestionada. El empujón desde atrás. El bus. Incluso ha de ser un empleado de la iniciativa Moirai quien la empuja. Para cobrar su venganza. Sé que mañana irá al centro. Es entonces cuando ocurrirá. Y la pregunta es, ¿dejaré que suceda? Puedo salvar a mi madre, pero entonces tendría que sufrir las secuelas de su ira. Una compañía que parece ser capaz de controlar poderes que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Pero he decidido que tengo que detenerla. Tengo que. ¿Qué tipo de hijo sería si simplemente me reclino y permito que mi madre sea asesinada? No, eso no sucederá. La voy a ayudar. Para preguntarle de qué demonios se trata esta compañía. Para preguntarle sobre mis poderes. Para salvarla. Para tratar de salvarnos a ambos. ¿Oyeron eso, iniciativa Moirai? La voy a detener. Así que arrójenme lo que tengan. Arrójenme lo mejor que tengan. En el día que nací, casi muero por desangrado. Fui propulsada a este mundo cabalgando una ola de chorro arterial que empapó de rojo la camilla de hospital, tez mortalmente pálida por debajo del barniz de la valiosa sangre de mi madre. Le solicitaron una transfusión de emergencia a mi padre tembloroso, quien nunca había sido capaz de lidiar con agujas. Pero me había otorgado su tipo de sangre negativo junto con el regalo de la vida, y se sentía responsable. De esta forma, con su primogénita moribunda en la habitación contigua, apretó firmemente sus ojos llorosos y se mordió los nudillos, mientras enterraban en su brazo un tubo de metal gordo e inoxidable. Por fortuna, todos sobrevivimos la dura experiencia. La hemorragia de mi madre se detuvo, la rara y preciada sangre de mi padre me salvó, y, al final, abandonamos el hospital como cualquier otra familia. Yo iba fajada con una linda sábana rosa tejida amorosamente por mi madre, y solo la pequeña marca de una perforación en el brazo de mi padre conmemoraba el drama que casi me había costado mi vida recién nacida. Y si ese hubiera sido el final de mis experiencias con la sangre y las agujas, habría muchísimo menos a lo cual temer. Siempre hubo sangre en mis sábanas a medida que crecía. Solo un punto por aquí o una marca diminuta por allá. Nunca suficiente para ameritar preocupación, pero más que suficiente para frustrar a mi madre. Llegué a anticipar el aburrido pero práctico regalo de sábanas nuevas en cada cumpleaños. Según crecía, el color de esos linos cambiaba de blanco a tintes más oscuros, hasta que finalmente todos sucumbimos ante la solución inevitable, y comencé a dormir sobre rojo.
La doctora de la familia pensaba que probablemente era un tipo de eczema, que yo me creaba abrasiones leves al rascarme mientras dormía. No le creí realmente, porque nunca sentía comezón, y siempre que examinaba mi cuerpo por la mañana, no podía encontrar ninguna evidencia de rasguños o cortes. Mi madre pensaba que quizá podía ser un sangrado de nariz intermitente, pero eso tampoco encajaba, dado que la sangre podía aparecer casi en cualquier parte de las sábanas, desde las coberturas de mis almohadas, hasta donde descansaban mis pies cuando me ovillaba sobre mi costado, siempre la durmiente fetal. No fue hasta que colapsé un día en clase de inglés, que descubrimos que padecía de anemia. Mis niveles de hierro eran tan bajos, que a la doctora le sorprendió que aún pudiera caminar y hablar. La inyección inmediata en mi espalda de suplementos de hierro fue muy dolorosa. Salimos del consultorio con una prescripción para tabletas de hierro y tanta carne roja como fuera posible. Mi padre me cargó de vuelta al auto. Su rostro apuesto estaba fruncido por arrugas de preocupación. Conforme mi niñez menguó y mis años adolescentes florecieron, rematados con cambios de humor salvajes y acné desenfrenado, mi trastorno misterioso se volvió aún más extraño. Desde hace mucho, las demás chicas de mi edad habían estado comprando paquetes brillantes con estampados florales repletos de utensilios sanitarios, pero yo solo recorría la mirada por aquel pasillo particular del supermercado con una combinación curiosa de celos y alivio. A mis 16 años, me hallaba de regreso en la oficina blanca y angosta de la doctora de mi familia. Mi madre le explicaba, con ese estilo maternalmente amoroso, que aún no me habían comenzado las mensuales. Fueron muchos exámenes. Tomaron y transfirieron muestras de sangre, pero los resultados no indicaron nada fuera de lo normal. Mis niveles hormonales eran perfectos para una mujer joven de mi edad, y no parecía haber ninguna razón para que no hubiera menstrual aún. A pesar de que mi anemia persistente podía ser un factor contribuyente, la doctora examinó el papeleo por encima de sus anteojos de media luna y nos dijo que no creía que la anemia fuera la causa principal. Me remitió a varios especialistas en los departamentos de ginecología, hematología y endocrinología del hospital local, y todos sentíamos la certeza de que los expertos finalmente encontrarían la causa. Los ultrasonidos revelaron que mis órganos reproductores tenían formas normales y estaban saludables. Mi único problema parecía ser mi carencia inexplicable de endometrio y la anemia siempre presente. Fui admitida en el hospital para ser observada y recibir transfusiones, con extracciones diarias de sangre para medir mis niveles crecientes y menguantes de distintas hormonas y el conteo de glóbulos rojos. Llegué a odiar el panorama del flebotomista rodando su carrito vampírico hacia la habitación, plagada de sueños medio olvidados de dedos con forma de agujas que se enterraban en mi piel, adentrándose en mi carne como si no fuese más que una naranja sanguina demasiado madura. Entonces, una mañana, el carrito no se presentó. Escuché a mi padre discutiendo con una de las enfermeras, y luego gritando. El llanto de mi madre acentuó el alboroto. Sus sollozos agudos me sacaron a rastras de la cama, a pesar del letargo que había estado padeciendo. Mientras la abrazaba y escuchaba a escondidas la conversación acalorada, se volvió claro que un incidente singular y perturbador era el causante de todo el distrés. Por la noche, alguien había partido, machacado o doblado cada una de las agujas en el hospital. Estaban registrando farmacias locales y clínicas en búsqueda de provisiones de emergencia hasta que un cargamento más grande pudiera ser transportado desde el distrito más cercano, pero todas las personas bajo tratamiento no urgente ya no eran una prioridad. Por ese día, los exámenes habían acabado, y nos íbamos a casa. Tuve que haberme sentido complacida por ser dada de alta. Pero, por alguna razón, me hizo sentir distintivamente intranquila. Supongo que solo quería saber cómo se sentía para que pudiera comparar mis experiencias con las demás chicas.
Después de mi 11º cumpleaños, mi madre me había dado una bolsa tejida artísticamente, llena de tampones y toallas sanitarias, explicando los misterios de la biología femenina con una voz peculiarmente murmurante, como si le estuviese impartiendo sabiduría mística a una bruja novata. Desde ese día, la bolsa había permanecido en el fondo de mi cajón, nunca olvidada del todo. Insertar el tampón fue difícil, pero al final pude hacerlo. Su extensión colgante era lo único que traicionaba su presencia ligeramente incómoda. Esa noche, pasé recostada en la cama imaginando que era una joven común y corriente, imaginando que me iba a despertar y me encontraría con que mi período al fin había llegado. Que las manchas en mis sábanas no serían evidencia de una enfermedad misteriosa, sino más bien de un proceso biológico ordinario. Pero cuando desperté, algo mucho más inquietante había sucedido. El tampón había desaparecido. Encontré puntos de sangre en la cama, más de lo acostumbrado, y cortes esporádicos en mis muslos. Tras acudir a mi madre, le conté lo que había sucedido, y 2 horas más tarde estábamos de vuelta en el consultorio de la doctora. Los dedos enguantados de la ginecóloga de cabello blanco estaban helados, y el metal del espéculo se sintió aún más frío a medida que lo insertaba gentilmente para examinarme. Hay rasguños y abrasiones menores a lo largo de las paredes vaginales, nos explicó mientras tiraba sus guantes de látex en el contenedor de basura, los cuales son afines a un objeto filoso que pudo haber sido introducido. Fui interrogada y reinterrogada. No me había metido nada allí abajo aparte de un tampón. No había estado experimentando con ningún chico. Me sentí acusada y traicionada. En vez de ser tratada como la víctima de un atentado desconocido y horripilante, todos estaban sugiriendo que era algún tipo de mentirosa, que los estaba privando de alguna parte vital de la verdad. Cuando la policía llegó para interrogar a mi padre, finalmente había tenido suficiente. Les dije que me lo había hecho a mí misma por atención, que les había mentido a todos porque estaba tan celosa de que las otras chicas tuvieran sus periodos. La mezcla de alivio, confusión y preocupación en el rostro de mi padre me hizo sentir incluso más diminuta. Pero, a pesar de que me creyeron y resistieron, las cosas no regresaron a la normalidad. Hasta donde me concernía, las cosas nunca regresarían a la normalidad. No hasta que descubriera quién, o qué, me había violado aquella noche. Consecuentemente, descubrí que se me hacía muy difícil dormir. Cuando sí lo conseguía, era un reposo fragmentado y parcialmente consciente, como una madre primeriza y ansiosa con un recién nacido en su cama. Incluso los sonidos más ligeros remolcaban mi conciencia, y las luces de los carros penetraban mis párpados arenosos, forzándome a abrirlos. Una vez despierta, pasaba horas en mi habitación oscurecida apreciando, sobresaltada e intranquila, el pasar indolente de las horas crueles. Y fue entonces cuando finalmente lo vi. Delineado ante el resplandor amarillo del alumbrado público, a través de las cortinas, vi una figura. No era ningún hombre ordinario, pero reconocí instantáneamente que era uno. 2 brazos, 2 piernas y un torso, pero tan delgados que apenas estaban ahí. Más delgados que fósforos, más puntiagudos que alambre y más oscuros que cualquier otra cosa en la habitación. Se movió contra la luz de fondo, brazos cuales agujas extendidos hacia mí. Quise gritar, echarme a correr, pero no pude hacer ninguno. El terror contuvo mi lengua y fijó a mis miembros en su sitio, mientras que mi mente rechazaba la realidad enfrente de mí. Manos con menos dimensión que una hoja de papel se deslizaron bajo mis sábanas y se escurrieron a lo largo de mi piel, siendo tan insustanciales que apenas podía procesar su tacto insidioso. Cuando la tracería delicada de sus movimientos irrumpió en el pliegue de mi muslo, el conjuro hipnótico del miedo fue suspendido. Grité simultáneamente, tirando las sábanas y revoloteando con desesperación en búsqueda del interruptor de la lámpara de mesa.
A medida que la luz inundó mi habitación, el sujeto echó sus piernas hacia atrás, tan delgadas como una aguja, y dedos tan afilados como escalpelos, que perforaron sin esfuerzo la piel y músculos de mi muslo. Por un momento, se quedó ahí parado, irreal, imposible, una figura negra de palitos sin cabeza, el trazo incompleto de un niño que fue traído a la vida. Luego comenzó a temblar. Su silueta puntiaguda se diseminaba con vibraciones visibles conforme un quejido horrible se atascaba en el aire de mi habitación. Supe, con una certeza terrible, que estaba molesto. Que incluso a pesar de que no tenía cabeza ni boca, necesitaba que yo sintiera su ira por haberlo descubierto. El chillido alienígena y metálico alcanzó un crescendo doloroso. Su cuerpo de aguja se estremeció y se enmarañó como un relámpago. Ni siquiera me di cuenta de que yo estaba gritando hasta que la puerta de mi habitación se abrió de golpe y mi padre entró a tropezones, parpadeando adormilado, con una de las agujas de tejer omnipresentes de mi madre en su puño. El ruido se detuvo como una implosión, tan súbitamente que mis oídos se taparon. La figura dio 2 pasos hacia la esquina de la habitación. El movimiento fue tan tenso y fluido como un escarabajo de pesadilla patinando sobre agua. Ahí, se esfumó, mezclándose perfectamente con las líneas remarcadas en donde las paredes, el piso y el techo se entrelazaban. A pesar de que esto sucedió hace meses, aún lo siento por todas partes. En el bus al colegio, podría estar parado detrás de un poste de luz y yo nunca lo sabría. En las calles, quizá recta a través de las grietas en el concreto y luego se desliza por las paredes de los edificios. Simplemente una línea negra más entre todos los ángulos finos de la arquitectura moderna. Siempre que me ducho, imagino que está parado en la esquina del cubículo, con sus 2 dimensiones e invisible ante las baldosas, queriendo sumergir sus dedos de aguja en mi piel blanda. Y cuando siento uno de esos dolores agudos e inexplicables en mi brazo o en mi pierna, me pregunto si será él. Me habrá agredido velozmente enterrando un dedo en mi piel, solo para recordarme que existe. O sería un dolor ordinario, uno de esos fallos de los nervios que todos nuestros cuerpos biológicos imperfectos experimentan de vez en vez. Recuerdo con frecuencia la nube irregular y dolorosa de su ira, y sé que ahora que ha sido avistado una vez, nunca será lo suficientemente tonto como para ser visto de nuevo. Creo que probablemente pasó a encontrar nuevas víctimas. Nueva piel a la cual invadir, nuevas chicas a las cuales violar. A veces, cuando estoy parcialmente despierta durante las crueles horas cortas, aún me imagino que puedo sentir esos dedos delgados como alambre, abriéndose camino a través de mi cérvix, raspando cuidadosamente las paredes de mi útero, recolectando el valioso endometrio a cambio de mi sangre. Pero he tenido cada menstruación desde entonces. Bueno, hasta la última. Con la prueba de embarazo positiva en el escritorio a mi lado, lo único que puedo pensar es esto. Dios, por favor que no sea su hijo. A través de la oscuridad del sistema de desagüe, basura podrida y la peste de agua estancada, el ministro Meisberger, líder espiritual y salvador de mi familia, nos condujo hacia la cámara de Dios. Barb había vomitado 2 veces ante el desdén y el disgusto del ministro. Mis padres la habían reprendido por su falta de respeto y control sobre sus facultades. Yo también había vomitado, pero me lo tragué para evitar el castigo. Cada vez que Barb vomitó, mi madre la abofeteó y le ordenó que recobrara la compostura. Ya le había robado suficiente tiempo a nuestra agenda apretada. Dios estaba regresando a la tierra. Solo los siervos más devotos entrarían a la cámara de Dios, y haber llegado tarde ciertamente penalizaría nuestras posibilidades de entrar. Provocar que el ministro llegara tarde a un evento tan trascendental nos habría conferido ira de la congregación.
Pudimos haber sido expulsados. No podía ni empezar a imaginarme lo que cambiaría si mamá y papá fuesen expulsados de la congregación. Temía por nuestra seguridad. Más por la de Barb que por la mía. Mi familia no era originaria de la ciudad. Nos vimos forzados a mudarnos cuando el trabajo de mi papá lo transfirió desde una ciudad del medio oeste hacia la sede principal. Mis padres no habían querido venir a la ciudad. Mamá y papá eran seguidores devotos de Jesucristo. Fue así por la totalidad de sus vidas. Sus círculos sociales y bienestar espiritual giraban en torno a su iglesia. Haber sido arrancados de esto y arrojados a un ambiente completamente nuevo fue una sentencia de muerte para ellos. Al no tener ninguna otra alternativa, rentaron un apartamento pequeño en la ciudad y no hicieron ningún esfuerzo por decorar o por hacer que ese lugar se sintiera como un hogar. Papá juró que era temporal. Después de un año en su posición actual, solicitaría una transferencia hacia otra parte. Muy lejos de la ciudad. Más cerca de gente con creencias afines. Para ellos, las ciudades eran refugios para los impíos y paganos de pensamiento liberal. Aquellos que estaban a favor de la fornicación desenfrenada de la juventud al proveer anticonceptivos y condones. Aquellos que toleraban y aceptaban la abominación de hombres fornicando con hombres. Mujeres con mujeres. Aquellos que aceptaban estilos de vida diabólicos de libertinaje. Inmigrantes ilegales traficando drogas y buscando violar y saquear. Prostitución. Los creadores de pornografía. Sodoma moderna. Gomorra. Cualquier cosa que se te ocurriera, las ciudades suplirían esos pecados con creces. Mis padres eran fanáticos de mente cerrada, y yo los odiaba por pensar así. Y lo que es más importante, no querían que Barb y yo cayéramos en la tentación que estos lugares proporcionaban. Asumieron la misión de encontrar el lugar de culto más tradicional, rígido y conservador que la ciudad pudiera ofrecer. Saltando de iglesia en iglesia, no fueron capaces de encontrar este lugar hasta que el ministro Meisberger se les acercó por los escalones de la iglesia a la que habían estado asistiendo. El ministro los invitó a una reunión especial en el centro comunitario, prometiendo acercarlos a Dios más de lo que nadie en la tierra podría. Asistieron a muchas reuniones con el ministro y se unieron a la iglesia de Meisberger con un entusiasmo religioso renovado. La palabra de Meisberger se convirtió en ley en nuestro hogar y en nuestras vidas. Hubo cambios mayores en nuestra familia. Toda vestimenta de color fue removida de nuestro hogar. Solo se permitía ropa negra. La ropa de color era el uniforme de los inmundos. Destacar era un pecado. El negro era un reflejo de la oscuridad en el alma del hombre. Nuestros televisores, computadoras y aparatos electrónicos fueron vendidos. Estos eran utilizados para esparcir información errónea y propaganda, y para tentar con pecados capitales, al proveer acceso fácil a compras en línea, juegos de azar y pornografía. Nos sacaron a Barb y a mí de la escuela, pues estas eran criaderos para esparcir las intenciones de los inmundos. Que los demás niños vivieran en el pecado nos influenciaría a que pecáramos con ellos. Nuestros profesores nos instruían blasfemias y profanidades difundidas bajo el nombre de la ciencia. Ahora, nuestra educación estaba en las manos de nuestros padres, quienes nos educaban a partir de un plan de estudios aprobado y creado por Meisberger a partir de sus enseñanzas religiosas. Como se pueden imaginar, Barb y yo no estábamos muy emocionados por los cambios severos en nuestras vidas. Me rehusé a entregar mi televisor y Xbox, mi tableta y computadora. Se me arrebató todo lo que poseía que me brindaba felicidad, entretenimiento o interacción social. La única forma de entretenimiento que se nos permitió fue una copia de la Biblia de Meisberger. Si no le dábamos uso, a nuestros padres se les había encomendado facilitar sermones sobre ella. Mi padre respondió a mi protesta por la pérdida de mis cosas con una cachetada firme a lo largo de mi rostro, un hombre que nunca en su vida me había levantado la mano. No me dolió tanto como me sorprendió y me avergonzó.
No solo ardía en un nivel físico, lastimó mi alma. De la noche a la mañana, el hombre que amaba y respetaba se convirtió en un hombre al que temía y despreciaba. A Baruch se le hizo mucho más difícil acostumbrarse a nuestro nuevo estilo de vida. Extrañaba a sus amigos y se escapaba de la casa con frecuencia para visitarlos. Regresaba con libros de contrabando y un iPod Nano que podía esconder con facilidad. Mamá y papá estaban dormidos cuando ella se iba y cuando regresaba. Sus excursiones nocturnas transcurrieron sin complicaciones por un tiempo, hasta que abusó de su suerte y fue atrapada. Baruch llegó a casa y se encontró cara a cara con mi madre, quien había estado bebiendo un vaso con agua. Mamá despertó a papá, iniciando la primera de muchas discusiones explosivas. Me arrastré de la cama para ver lo que estaba sucediendo. Baruch les rugía, refiriéndose a ellos como fanáticos religiosos, y diciéndoles que Meisberger estaba arruinando nuestras vidas. Ante la mención del nombre de Meisberger, papá impulsó su mano hacia atrás y abofeteó a Barb en la boca con más fuerza de la que había usado conmigo. Baruch cayó por la cocina y golpeó las baldosas con un ruido sordo. Se sostuvo el costado de su rostro. Sus ojos se habían ampliado y su mandíbula se había abierto por el asombro. Me sentí identificado con su reacción. Sin otra palabra, Baruch se precipitó hacia su habitación y cerró la puerta de golpe. Sus objetos blasfemos fueron descubiertos cuando mamá revisó su alcoba una vez que se había escapado. No regresó a casa por días y mis padres estaban furiosos con ella. El día que volvió, evidentemente estaba bajo la influencia del alcohol e hizo una rabieta contra el maltrato de nuestros padres. Esta vez, fue mamá quien repartió el castigo. Hizo llover golpes sobre su cabeza, tanto con palmas abiertas como puños. Baruch se ovilló conforme los golpes llegaban. Los amenazó con ir a la policía. Fue aquí cuando mi padre verdaderamente perdió la cabeza. El invitar a una autoridad opuesta a la congregación al hogar y negocio de un hombre era un pecado grave. El hombre era el líder del hogar y al único a quien se le permitía interactuar con el mundo exterior. Dios creó al hombre para gobernar el hogar y dirigir a la familia. El hombre era fuerte, resiliente y un autoritario. El cometido de la mujer era el de dar a luz a tantos hijos del hombre como fuera posible, criar a esos hijos y encargarse del hogar. Mamá reaccionó a la amenaza de Barb hiriéndola verdaderamente. Mamá la pateó. Barb, por reflejo, se abalanzó y empujó a nuestra madre a la pared. Luego hizo un intento por escapar. Papá la atrapó antes de que pudiera llegar a las escaleras. Barb chilló y gritó pidiendo ayuda. Algunos vecinos salieron de sus apartamentos para ver lo que estaba sucediendo. Eran latinos o algún otro tipo de extranjeros. Papá les dijo que Barb estaba tratando de escapar, y esa fue excusa suficiente para que lo olvidaran. Era una riña familiar. No era nada nuevo en una ciudad grande. Una persona gritando y portándose como una demente era habitual para la zona. Papá regresó a Barb al apartamento arrastrándola del cabello. La tiró por la puerta de su habitación y la cerró detrás de sí. Me llamó para que le trajera su caja de herramientas y yo obedecí al no querer sufrir la ira de mi padre. Papá instaló un candado en la puerta y dejó a Barb atrapada dentro. Era una prisionera en su habitación. Mamá le daba una cubeta para que pasara su excremento y orina. Era alimentada 2 veces al día y se le daba un bote con agua para su sustento. Cuando comenzó a gritar, papá se puso firme. Me agarró un brazo, me llevó a la habitación de Barb y le dijo que, si no se calmaba, sus castigos ahora serían infligidos en mí. Para demostrar su punto, papá torció mi brazo hasta que le estaba rogando que me liberara. La respuesta de Barb fue nada menos que un desastre. «Jódete», vociferó entre dientes y arrojó un plato de comida en el rostro de mi padre. Le pegó en la boca. El plato cayó al suelo, quebrándose y esparciendo comida por todas partes. Solo capté un vistazo del rostro de mi padre y huí en busca de refugio.
Se lanzó hacia la puerta de la habitación y la cerró de golpe, haciendo temblar el apartamento. Pero no ahogó el sonido de sus bofetadas y puñetazos golpeando carne. Mientras más fuerte gritaba Barb, más fuerte era la golpiza que recibió hasta que guardó silencio. Mamá entró a la habitación y escoltó a papá hacia afuera. Había sangre en sus nudillos y en su rostro. Barb estaba desplegada en su cama. Su nariz estaba sangrando. Su rostro estaba rojo e inflado. Sus labios estaban partidos y ensangrentados. Lloraba, sollozando en silencio. Después se estabilizó todo. Barb, temiendo que se impartirían castigos sobre nosotros dos, decidió acatar sus quehaceres, las lecciones espirituales de mamá y las oraciones. Se remolcaba a sí misma por todo ello, inexpresiva, muerta por dentro, resignada ante su destino. Se confinaba a su habitación, optando por el aislamiento. Yo hice lo mismo. Ahora nuestro hogar estaba en silencio todo el tiempo. Mientras papá trabajaba, mamá se enfocaba en sus estudios religiosos y en impartir nuestras lecciones. Fue la experiencia más miserable de mi vida, y tenía demasiado miedo como para defendernos a Barb y a mí. La ira y furia de papá no era algo que quisiera vivir. 2 semanas después del incidente, mis padres nos dijeron que nos mudaríamos para unirnos al resto de la congregación. Barb trató de ocultar su reacción ante el anuncio. Las lágrimas y su mirada derrotada no pudieron disimular sus sentimientos. En cuestión de una semana, Meisberger llegó a nuestro hogar y mis padres le entregaron un cheque con sus ahorros de vida. Mis padres donaron todo su dinero a la congregación. Meisberger estrechó la mano de papá, y le asintió su aprobación a mi madre. El contacto entre hombre y mujer no estaba permitido. Les agradeció por su diezmo y prometió que las donaciones de nuestra familia nos reservarían un lugar en los cuarteles de residencia de la congregación y un asiento al lado derecho del comedor de Dios en el gran reino de los cielos para el festín de 1000 almas. Durante su despedida, nos dijo que esperáramos su llamada telefónica mientras se hacían las preparaciones. Pasó una semana antes de que llegara la llamada. Meisberger había sido bendecido con una visión de la congregación entrando a la cámara de Dios. Se nos dijo que nos vistiéramos con nuestras prendas más finas, y que nos encontráramos con él en la dirección dada 1 hora antes de la medianoche. Mis padres estaban atolondrados por la emoción y esperaban que nosotros nos uniéramos a su celebración. Barb impregnó su rostro con una sonrisa falsa y se excusó para ir al baño. Todo su júbilo la sobrecogía. Tuvimos un almuerzo tradicional de arroz blanco, papas hervidas y pollo asado. Comida insípida que no nos seduciría hacia la gula. Antes de que el almuerzo terminase, papá le entregó a Barb una pastilla y demandó que se la tragara. Dijo que el ministro lo había ordenado. No pudo esconder sus manos y labios temblorosos. Lágrimas ágiles y espesas se derramaban por los costados de sus mejillas. Negó con la cabeza y le rogó a nuestro padre que tuviera piedad. Él le contestó con una mirada. La aterrorizó y la sometió simultáneamente. Barb se tragó la pastilla. Mamá la obligó a abrir su boca para demostrar que se la había tragado. 1 hora más tarde, Barb estaba fuera de sí. Arrastraba las palabras y tenía problemas para comprender lo que estaba sucediendo. Mamá le dijo que era normal y que no se preocupara. Barb se quedó dormida en su silla y papá dijo que era hora de irnos. La levantó por encima de su hombro como un saco de patatas y la cargó afuera del apartamento. Sus extremidades se mecían flácidamente. Se veía muerta, con la excepción de un tic incómodo en su rostro. Nos subimos al elevador y bajamos hacia el estacionamiento. Siguiendo la dirección del ministro, condujimos afuera de la ciudad hacia el punto de encuentro en los suburbios. Barb estaba murmurando en el asiento trasero, semiconsciente. Policía, culto y asustada fueron las únicas palabras que pude descifrar. Temiendo por su seguridad, y por la mía, le pedí a mis padres que me explicaran los pasajes del Oscuro Perpetua.
Papá me contó sobre la segunda venida de Jesucristo y los eventos del libro de Revelaciones. Los malvados serían castigados con la segunda muerte y amplió su explicación. No le estaba prestando atención. Estaba siendo consumido por pensamientos de intentos de escape. 1 hora antes de la medianoche, ya no había muchos carros por donde estábamos conduciendo. En la ciudad, había habido oportunidades de escape en los semáforos con las personas justo afuera de las puertas del auto. No me atreví a abandonar a Barb. Aún no había recuperado su raciocinio. Al llegar a nuestro destino, nos estacionamos en un sitio de parqueo que solía ser un supermercado. El edificio ruinoso se erigía al otro lado de la calle. Todas las ventanas estaban rotas y había vidrio esparcido por el pavimento. Se veía como si no hubiese sido usado en años. Le pregunté a mis padres si era ahí en donde íbamos a vivir de ahora en adelante. Confirmaron mis sospechas en tanto salíamos del auto. Al cargar a Barbie con uno de sus brazos alrededor de mi hombro, ella fue capaz de pararse sobre sus propios pies con algo de apoyo. Quise protestar acerca de entrar al edificio. Se veía inseguro, e ir adentro me asustaba. Temía que colapsara encima de nosotros. Mamá dijo que el ministro le compró el edificio abandonado a la ciudad. Iba a ser renovado y convertido en los cuarteles y área de residencia de la congregación. Íbamos a ser bienvenidos oficialmente en la congregación. Y lo que era más importante, íbamos a presenciar el retorno de Dios a la tierra. Caminamos hacia el patio oscuro y las características del edificio se volvieron más claras. Las ventanas cuadradas estaban rotas y habían sido tapadas con madera contrachapada. Los restos de 2 chimeneas metálicas se ubicaban contra la pared, en donde colgaban desde unos cuantos ganchos. En general, el lugar era una pocilga horripilante e inhóspita. Y se suponía que se iba a convertir en mi nuevo hogar. En la puerta frontal, mi padre tocó 2 veces y luego otras 6 veces. Las cerraduras rechinantes llenaron el silencio vacío de la noche como un bebé llorón. Éramos las únicas almas en kilómetros a la redonda. Ningún zumbido de la vida de la ciudad. Ningún auto. Ninguna persona. Nada. Mis sentidos iban a toda marcha como si cualquier sonido ligero fuera un peligro que se avecinaba. Meisberger nos saludó. Vestía con una camisa negra de sacerdote con un cuello negro en vez del blanco con chaqueta negra que se usa por tradición. Se disculpó por demorarse tanto en abrir la puerta, que estaba vieja y necesitaba lubricación. Me sentí aliviado cuando vi personas paradas detrás de Meisberger, todas vestidas de negro. Los hombres estaban parados a un lado de la sala. Las mujeres en el otro. Entre ellos, había niños y adolescentes. Sus expresiones se me escaparon al ser tantos de ellos observándome. Antes de nuestro viaje hacia la cámara de Dios, quiero proponer un brindis, dijo Meisberger. Pese a que se veía como una petición, fue una orden directa. Una mujer joven cargó una bandeja de vino para nosotros. Creí que el alcohol era malo, musitó Barb, recuperándose de la pastilla. Al haber sido bendecido por mi mano, este no es alcohol que será consumido por placer. Esto es comunión. La sangre de nuestro Dios, respondió Meisberger, agitado por el cuestionamiento de Barb. Papá le siseó a Barb y alzó su mano para golpearla. Meisberger colocó una mano en el hombro de papá y apagó su enojo. Esta noche no es una noche para la violencia. Jovencita, por favor, no te aproveches de mi gentileza. Ahora y si me hacen el favor de seguirme, los no iniciados deben viajar por un camino diferente. Debo guiarlos hacia el otro lado como su líder espiritual y el emisario de Dios en la tierra. Seguimos a Meisberger por el patio y por un costado del edificio. Llegamos a una hilera de árboles y entramos al bosque hasta que alcanzamos nuestro destino, la abertura de una cloaca. Fue así como terminamos en las alcantarillas, encaminados hacia la cámara de Dios. Luego de que Barb vomitara 2 veces, aceleramos nuestro ritmo hasta que llegamos a una intersección en los túneles.
Meisberger giró hacia la izquierda. Había 13 candelas encendidas a cada lado del túnel, marcando la entrada. La cámara de Dios, dijo Meisberger en voz alta y siguió caminando. Las 26 flamas representan a los inquilinos de nuestra fe. Estas son las luces guías para un mundo salvaje de oscuridad y depravación. Siempre y cuando la calidez de su luz los toque, sus almas permanecerán puras y merecedoras de la atención y del amor de Dios. Alabado sea Dios, exclamaron mis padres al unísono. Barb apretó mi mano con fuerza. La luz de Dios los está tocando, declaró Meisberger. Barb se rió por lo bajo hasta que se le escapó una risotada. Escucharlo fue alarmante. Se sintió foráneo. No tenía sentido, especialmente no en ese momento. Dios no es real. Eres un mentiroso. Confía en mí, pues soy el profeta, la voz de Dios en esta tierra, el salvador de los inmundos sensatos. Tener fe en mí es tener fe en Dios. Rectificación 4:8, Argento el pontífice, citó el ministro. Barb se liberó y corrió. Desapareció en la oscuridad del túnel. Papá la persiguió. El sonido de las pisadas de Barb salpicando en el agua sonaban más y más distantes. La segunda serie de salpicaduras la siguió en un apuro, mucho más veloz. Papá arrastró a Barb hasta nosotros. La obligó a arrodillarse enfrente del ministro. Papá la sostuvo mientras Meisberger negaba con la cabeza, decepcionado. Lo siento tanto, mi profeta, se disculpó mamá con el ministro. Papá le frunció el ceño a mi madre. Al estar a cargo de los niños y de su evolución espiritual, el comportamiento de Barb se reflejaba gravemente sobre ella y, por ende, la casa de mi padre estaba fuera de control. Lo último que querían era que Meisberger viera a Barb rebelándose en contra de la autoridad de sus padres. Papá trató de ponerla de pie. Barb permaneció tendida en el agua de alcantarilla y lloraba. Mamá y papá le gritaron que se pusiera de pie. Ella les dijo con insolencia que se fueran al diablo y le escupió al ministro. Meisberger levantó un dedo para que guardaran silencio. Mamá y papá se callaron de inmediato. Tu fe es débil, Bárbara. Confía en Dios. Confía en mí. O la oscuridad te reclamará como su puta. El ministro hizo su mano y azotó a Barb en el rostro. El sonido reverberó a través del túnel e hizo eco en la distancia. Barb soltó un alarido. Papá y Meisberger la pusieron de rodillas. Así es. Soy una grandísima puta. Quiero que toda la oscuridad del mundo me penetre como una verga gruesa. Soy una ramera. Una maldita zorra sucia. Vociferó mi hermana, y yo permanecí inmóvil, horrorizado. Nunca la había escuchado hablar de esa forma. Sonó como una persona distinta utilizando los labios de Barb para enunciar un lenguaje irremediablemente soez. Estoy tan avergonzada, se excusó mamá cubriendo su pena con sus manos. No te preocupes, linda. Salvaremos el alma de tu hija, sea que ella lo quiera o no. Meisberger se dirigió a la puerta y le dio unos cuantos golpes. 2 veces y luego otros 6. La puerta se abrió y una luz bañó al túnel. Me hirió la mirada. Necesito 4 hombres, llamó Meisberger. 4 hombres llegaron a la cloaca y vieron a Barb en el estiércol. Sin decir nada, se dirigieron hacia ella y la levantaron del suelo a pesar de sus protestas. Ella pataleó, blandió sus brazos y se retorció. Gritó por auxilio y yo no pude hacer nada. ¿Qué podría hacer en contra de 4 hombres, mis padres y el ministro? Sus ojos me perforaron, retándome a que intentara ayudar a mi hermana. Como el cobarde que era, distancié mi mirada de lo que estaba sucediendo y permití que continuara. Los 4 hombres arrastraron a mi hermana a la cámara de Dios. El ministro y mis padres los siguieron. Me dejaron a solas en el túnel. La única persona restante cuya lealtad hice quedaba en duda. Era una prueba. Tenía que serlo. Querían ver si iba a escapar. Sabían que no lo haría.
Amaba a mi hermana demasiado como para que la dejara sufrir sus insultos y castigos por sí sola. Al entrar a la cámara de Dios, el hedor de la porquería de alcantarilla fue sustituido con el olor de madera candente e incienso. La calidez me envolvió, lanzando escalofríos por todo mi cuerpo. Se sentía celestial. Había chimeneas ardiendo a lo largo de la cámara. Los adoradores esperaban a los costados de los fuegos con sus Biblias en mano, rezando. Bienvenidos a la cámara de Dios, anunció Meisberger desde el centro de la habitación. Y una muy especial bienvenida a nuestros últimos invitados, la familia Dayton. La congregación respondió con murmullos de bienvenida. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, del profeta y de los inmundos sensatos, para bautizar a la familia Dayton en nuestra iglesia. Déjenme ir, rogó Barb. El ministro se giró hacia uno de los hombres que habían arrastrado a Barb y le asintió. El hombre le pegó en la boca. Ella gritó y se quedó callada una vez más. Mamá y papá se pararon de frente y al centro, en el podio de Meisberger. Accediendo a su petición, me uní a mis padres. Mamá cogió una de mis manos en la suya y la apretó. Yo no quería sostener su mano. No quería tener nada que ver con ellos. Frente al podio, había un ataúd enorme que se parecía a un sarcófago egipcio. Sus lados habían sido esculpidos decorativamente con dos ángeles que sostenían al mundo en sus hombros. La parte superior había sido esculpida en la forma de un hombre con sus brazos cruzados. Un aura emanaba de sus rasgos. Drew Dayton, Linda Dayton, Barbara Dayton y Raymond Dayton, den un paso al frente y acepten la gloria, el poder y la iluminación de Dios. Papá dio un paso al frente y cayó de rodillas. Mamá lo siguió y me jaló al piso con ella. Barb fue arrastrada a mi lado y la obligaron a agacharse. Mi corazón se partió por ella. Meisberger se bajó de su podio y fue primero a donde mi padre. Drew Dayton, te entregas a ti mismo y a tu familia al profeta y a Dios hasta el día de tu muerte y lo que sobrevenga. Yo, Drew Dayton, me entrego a mí mismo y a mi familia al profeta y a Dios hasta el día de mi muerte y lo que sobrevenga. Uno de los adoradores le dio al ministro una botella de vino. Él la descorchó y vertió vino sobre la cabeza de mi padre. ¿Aceptarás el lazo de sangre entre el hombre y Dios? Soy uno con Dios, replicó mi padre. El ministro asomó la botella en la boca de mi padre, y este bebió. Meisberger se movió hacia mi madre y realizó el mismo ritual, y luego seguía yo. Raymond Dayton, ¿te entregas al profeta y a Dios hasta el día de tu muerte y lo que sobrevenga? Al no disponer de ninguna otra salida, contesté. Yo, Raymond Dayton, me entrego a mí mismo al profeta y a Dios hasta el día de mi muerte y lo que sobrevenga. Meisberger vertió vino sobre mi cabeza. Me dio escalofríos a pesar de su calidez. Levantó mi cabeza y vertió vino en mi boca. Tenía un sabor agrio y podrido junto con algo de sabor metálico sutil. Luego, Meisberger se acercó y me tomó de la mano. Me puso de pie y sostuvo mi mano en la de él. Ahora la sangre del profeta y de Dios corre a través de tus venas. Gritó, alzando mi mano en el aire. La congregación aplaudió y vitoreó furiosamente. Mamá y papá se veían complacidos con ellos mismos. Yo odiaba a todos los que me rodeaban. Barb se veía como si estuviera a punto de tener náuseas de nuevo. Meisberger la notó y su expresión cambió. Sus ojos se tornaron fríos, contrastando con la afectuosidad que había mostrado hace solo un momento. Levantó su puño en el aire y la cámara se enmudeció. Todos los ojos retornaron a él una vez más. Bárbara, llamó el ministro llenando la cámara con el estruendo de su voz. Es momento de que elijas. ¿Te quieres unir a tu familia? ¿Quieres caminar en la luz cálida de Dios? Por el bien de tu alma eterna, realmente espero que reconsideres tu postura. En ese momento, Barb alejó su mirada del ministro y se giró hacia mí. No me lo preguntó en voz alta. No hubo necesidad. Sus ojos lo dijeron todo. Me rogó por una respuesta.
Todos los ojos se postraron en mí, y me di cuenta de que no tenía ninguna otra elección. Me dirigí hacia mi hermana, coloqué una mano en su hombro y le dije que se uniera a nuestra familia. Se echó a llorar y murmuró algo entre los sollozos que no logré entender. Meisberger dio un paso al frente y colocó sus dedos bajo su mentón, levantando sus ojos para que se encontraran con su mirada. Barbara Dayton, antes de ingresar a esta cámara sagrada, declaraste tu deseo de fornicar con la oscuridad y con los inmundos. Según tu propia confesión, deseaste ser una puta para los inmundos y aquellos que caminan en la oscuridad. ¿Ahora niegas estas afirmaciones? ¿Eliges caminar en la calidez de la luz de Dios? Sí, gimoteó Barb. Barbara Dayton, ¿te entregas al profeta y a Dios hasta el día de tu muerte y lo que sobrevenga? Sí, gimoteó de nuevo. El ministro vertió el resto del vino sobre su cabeza y luego colocó los labios de la botella contra los de Barb. Ella recibió el vino en su boca y luego lo escupió, rociándolo por el rostro y la ropa del ministro. La congregación jadeó colectivamente. «Loco de mierda. Esto es sangre», le gritó Barb, y un escalofrío me atravesó. Meisberger no reaccionó tras haber sido escupido. Continuó como si nada hubiera pasado. «Familia Dayton, Dios los ha bendecido con su sangre, así como ha bendecido al resto de nuestra congregación. Dios da sus bendiciones y demanda fe, oración y sacrificio a cambio. Arrodíllense ante Dios y correspondan su gesto piadoso». Mamá y papá fueron al sarcófago. Yo seguí su ejemplo y me arrodillé junto a ellos. Barb se quedó en su sitio. Meisberger le asintió una vez más al grupo de hombres que llegaron para obligarla a unírsenos. «Suéltenme, cabrones», gritó Barb en tanto era empujada hacia enfrente. El ministro permaneció de pie pacientemente frente al sarcófago. Una vez que Barb estaba en el lugar que le correspondía, dos hombres la sostuvieron. Meisberger les asintió con la cabeza para agradecerles. En su mano, el ministro sostenía una joya con detalle asombroso que estaba incrustada en una daga manchada de sangre. Mi corazón me golpeaba el pecho. «Drew Dayton, Dios demanda tributo. Complácelo como has jurado». El ministro arrastró la daga por su propia mano e hizo una mueca. Colocó su mano sobre la boca de la figura esculpida en el sarcófago y derramó sangre en ella. Siguiendo las acciones del ministro, papá pasó la daga por su palma y alimentó al sarcófago. Luego siguió mamá y cortó su mano para darle su sangre a Dios. Cuando mamá me pasó la daga, sentí como si fuera a perder mi coraje. No sabía si podría seguirle el juego a la fachada de esos fanáticos religiosos. Mis manos temblaron ante el panorama de la sangre en la daga. El mango estaba resbaloso. «Raymond, ríndele tributo a Dios», me urgió el ministro. Su rostro serio y de lagarto observó mi mano con atención. Al tener un arma, me di cuenta de que tenía la oportunidad para acabar con esa farsa y demostrarle a la congregación que este no era ningún profeta o emisario de Dios. Pero luego sería asesinado, o peor. Me pregunté si valdría la pena, y llegué a la conclusión de que no. Meisberger podría sobrevivir y todo habría sido para nada. Barb seguiría sufriendo. Todo sería en vano. Tragué hueso, apreté mi mandíbula y me corté la palma. Me acerqué a la tumba ceremonial y coloqué mi mano sobre la boca al igual que habían hecho mamá y papá. La sangre cayó adentro. Meisberger llegó y presioné mi mano para cubrir la porción de la boca. Algo dentro del sarcófago me tocó. Grité, queriendo alejar la mano. Meisberger la mantuvo en su sitio. Fuera lo que fuera eso que yacía adentro, lamió la sangre desde la herida con una lengua fría y resbalosa. Recorrió la totalidad de mi palma, ingiriendo la sangre con un sorbo grotesco. Fueron los segundos más largos de mi vida. Meisberger liberó mi mano y señaló a mi familia para que regresara con ellos. Dios obra de maneras misteriosas. Maneras que los inmundos nunca entenderán. Nosotros, los fieles, adoramos a un Dios poderoso.
a un Dios verdadero, a un Dios de acción y amor que no permite el sufrimiento de su rebaño. Coloca tu fe en Dios, pues todo es posible a través de Él y solo a través de Él. El ministro levantó su mano ante la congregación y les mostró su palma. La herida se había esfumado. Vi mi propia mano y descubrí lo increíble. Mi herida también se había esfumado. La congregación jaleó una vez más en señal de gozo. Me volteé hacia Barb y vi que su asombro igualaba el mío. Barbara Dayton. Nuestro Dios te ha escogido para la salvación. Tú rechazas su selección. Rechazas la autoridad de tu padre. La crianza de tu madre. Cometiste blasfemia en la presencia de Dios y del profeta, y te resistes a nuestros esfuerzos de llevarte a la luz y la calidez de la gloria eterna de Dios. El asombro en el rostro de Barb se había desvanecido. En su lugar, se arraigó el miedo. Temblaba y trató de ponerse en pie. Los hombres continuaron sujetándola. Ella se retorció y recibió otra manotada en el mentón por su oposición. Quizá es por esto que Dios te prefiere más que a la mayoría de nosotros. Tú necesitas el amor de Dios más que cualquiera. Dios me ha comandado que te lleve más cerca de su ser. El ministro gesticuló con una mano hacia el sarcófago y los hombres arrastraron a Barb hacia adelante. Ella gritó y pateó con lo último que quedaba de su fortaleza y espíritu. Mi hermana luchó y luchó, algo que yo había sido muy cobarde para intentar. Cariño, no te resistas. Dios te ha elegido. La alentó mamá. Papá sostuvo a mamá en sus brazos. Lágrimas de alegría se derramaban por los rostros de ambos. Un grupo de mujeres mayores se acercaron a los hombres que sostenían a Barb. Le jalaron su vestimenta y se la arrancaron. Cerré los ojos y me cubrí las orejas. Pero no hizo mucho para ahogar los gritos y el desgarramiento de tela. La multitud que la rodeaba terminó su tarea con facilidad. Barb estaba postrada ante la congregación, desnuda y pálida. No pude soportar verla. 4 de los hombres se habían despegado del grupo. Fueron hacia el sarcófago y, juntos, retiraron la cubierta de roca pesada. El olor de putrefacción antigua flotó desde la tumba abierta. Fue como un animal muerto abandonado bajo el calor. Abrumó al olor de madera candente e incienso. Mis ojos se pusieron llorosos. Me atraganté. Quienes sostenían a Barb la guiaron hacia el sarcófago. Barb se opuso a ellos. ¿De dónde encontró la energía? Nunca lo sabré, pero entre sus gritos, llantos y sollozos, me rogó que la ayudara. Cuando finalmente llegó al sarcófago y dio un vistazo en su interior, el pánico en los ojos de Barb se grabó a fuego en mi memoria. Algo se rompió dentro de ella. El frenesí agitado de su oposición culminó. Una mirada de desilusión dominó sus ojos. Fuera lo que había visto, la obligó a resignarse ante su destino. Meisberger alejó a los hombres de Barb con un meneo de su mano. Ellos liberaron a mi hermana, quien se quedó parada, estupefacta, observando al interior de la boca del sarcófago. Encomendamos el cuerpo y alma de Barbara Dayton a Dios para su paz eterna. Y tomó a mi hermana en sus brazos como un novio cargando a su prometida por el umbral. Un par de manos viejas y marchitas se extendieron desde el sarcófago para recibir el descenso de Barb. El ministro la posó sobre los brazos vetustos y la siguió bajando hasta que ambos estaban juntos en el interior del sarcófago. Con otro gesto de su mano, los 4 hombres volvieron para deslizar la cubierta en su lugar. La cámara de Dios quedó en silencio una vez más. La congregación inclinaron sus cabezas en señal de oración. Esperaba que Barb gritaría. Que daría un último alarido o indicación de angustia. No hubo nada aparte del sonido de mi corazón martillando mis oídos. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. Pasaron 5 semanas desde nuestra inauguración como parte de la congregación. Cada mañana comenzaba con oraciones. Luego del desayuno, Meisberger nos presentaba una lección de su Biblia, y luego todos iban al frente de la habitación y se cortaban las palmas con una daga.
La sangre era recolectada en botellas de vino como nuestro sacrificio para Dios. Estas heridas no sanaban. Eran dolorosas y susceptibles a infecciones. Era una práctica común en la congregación. Las heridas solo sanaban hasta que íbamos a la cámara de Dios a depositar nuestra sangre directamente en la boca de Dios. Papá renunció a su trabajo en la ciudad, terminó el contrato de nuestro apartamento y trajo unas cuantas pertenencias valiosas que Meisberger nos permitió conservar en la destilería vieja. Mamá estaba embarazada. Tenía una hermana o hermano nuevo en camino. No sabríamos nada hasta que el bebé naciera. Incluso para emergencias, a las mujeres no se les permitía ver a doctores. Tenía la esperanza de que el bebé naciera saludable, pero no me importaba si mamá vivía o moría después de ello. Lo mismo con papá. No había hablado con ellos desde la noche en la que abandonaron a su hija para ser sacrificada afuera, lo que fuera que se encontrara dentro del sarcófago. Al vivir en la congregación, las oraciones en la cámara de Dios eran raras. En 5 semanas, solo habíamos ido 3 veces a dar sangre directamente. La congregación era capaz de acceder a la cámara a través de una puerta en el sótano. Esta también daba acceso a la puerta que conducía a los túneles de las alcantarillas y al mundo exterior. Solo fue cuestión de amasar el coraje y esperar a mi oportunidad. 5 semanas después de haber perdido a Barb, hice mi jugada cuando estaba seguro de que era el momento indicado. Esperé hasta muy temprano por la mañana, me salí de la cama y repté por los cuarteles de los hombres en la oscuridad. Aún no podía arriesgarme a encender una candela. Justo afuera de la habitación, a paso de tortuga para asegurarme de que nadie escuchara mis pisadas, atravesé la destilería hasta que llegué a la puerta del sótano. Una vez ahí, encendí la candela de aceite. Un nudo se torció en mi estómago por los recuerdos de las palabras de Meisberger que volvieron a mí. Siempre y cuando la calidez de su luz los toque, sus almas permanecerán puras y merecedoras de la atención y del amor de Dios. Solo quedaba entrar a la cámara de Dios una vez más y luego llegar a la puerta de los túneles. Al no haber nadie alrededor y con la expectativa de estar solo, me apresuré por el sótano y abrí la puerta hacia la cámara. Las chimeneas se habían extinguido y no había incienso ardiendo, lo cual provocó que el olor en la cámara de Dios fuera más potente que nunca. El sarcófago se encontraba bajo la sombra del podio de Meisberger. Los días previos a mi escape, decidí que no me molestaría con ello. Escapar de la congregación era mi meta. Todo lo demás era innecesario. Y, aún así, me hallé a mí mismo parado frente al sarcófago. No había nadie que impidiera que hiciera eso que había catalogado como innecesario, y que simplemente añoraba por venganza. Nunca creí que se me presentaría la oportunidad. Creí que tendría que huir a toda marcha hacia los túneles siendo perseguido desde cerca. La boca de la figura en el sarcófago estaba lo suficientemente abierta como para que la candela cupiera. Ahora, la decisión estaba entre navegar los túneles sin luz alguna y obtener mi venganza, o enfocarme en asegurar mi escape. Mi mente estaba abrumada, sopesando los pros y los contras en tanto el tiempo se escurría con más y más posibilidades de que fuera encontrado. Lo que seguía apareciendo en mi cabeza era lo cobarde que fui cuando Barb más me necesitaba. Había jurado desde la muerte de mi hermana que no me retractaría ni me dejaría intimidar. No permitiría que esta oportunidad se desperdiciara. Al escudriñar las chimeneas extintas, descubrí exactamente lo que necesitaba entre los restos chamuscados. Un trozo de madera largo y delgado se encontraba a un lado de una de las chimeneas, el cual no había sido usado. Me serviría muy bien como antorcha. Me tomó unos cuantos segundos de aplicación directa para que el pedazo de madera cogiera fuego. Fui al sarcófago y coloqué la candela ardiente sobre la boca en donde una cantidad inimaginable de sangre había sido dada como alimento para lo que vivía adentro. Cuando estaba a punto de soltarla, una voz gritó desde el interior. Era la de Barb. Por favor, Ray, no lo hagas. Sigo viva.
No pude creer lo que escuché ante el sonido de la voz. La esperanza llenó mi corazón solo por un instante, antes de que me cayera en cuenta que realmente no podía creer lo que escuché. Fuera lo que fuera eso que descansaba en el interior del sarcófago, poseía poder. Me lo demostró cuando tomó a Baruch. No me importaba si se trataba de un dios, del único dios o de algo completamente distinto. Me arrebató a mi hermana y trató de usar mi recuerdo de ella para escudarse de su condena inminente. Adiós, Baruch, dije y dejé caer la candela de aceite en la boca. El sarcófago estalló en llamas. La criatura aulló en agonía. Aún puedo escucharla en mi mente, pues su sufrimiento me da placer. No me pude quedar para disfrutarlo. Corrí a la puerta del túnel y luego por las alcantarillas. Navegarlas fue confuso. Cada giro conducía a otro callejón sin salida. La antorcha ya casi se consumía. Su calor era incómodo y me quemaba los dedos. Se acabó poco después de que encontrara el camino hacia la salida. Corrí bajo la luz de la mañana. Sin saber en dónde estaba o hacia dónde iba, me adentré en el bosque con la esperanza de que los árboles cubrieran mi escape. No había escuchado a nadie llegar a los túneles, y no había visto a nadie afuera tampoco. Estaba solo. El bosque no era tan denso o amplio como había imaginado. Llegué a una carretera transitada después de unos minutos. Había multitud de carros. Había tiendas abiertas. Personas saliendo de sus apartamentos. Vestían con otros colores aparte del negro. Se sentía irreal. Pensé que estaba soñando. Con un vigor renovado, me apresuré por la calle hacia un Dunkin' Donuts. El aroma intenso de café recién preparado hizo que mis ojos rodaran al reverso de mi cabeza. Corrí a un lado de las personas que estaban esperando en la fila de la caja registradora y pedí que me dejaran usar el teléfono para llamar a la policía. La policía llegó al Dunkin' Donuts y me llevaron a la estación. Les conté todo sobre el ministro Meisberger, mis padres y el área de residencia de la congregación a solo unos bloques de distancia. Horas más tarde, la policía le cayó como enjambre a la destilería y descubrieron que la congregación había huido. Los oficiales en la escena dijeron que el edificio olía a humo y carne chamuscada. No había nadie adentro. Se veía como si todos habían dejado lo que estaban haciendo y se fueron corriendo. Lanzaron una orden de búsqueda para un grupo de personas vestidas de negro y viajando con niños. Pero se volvió innecesaria cuando la policía descubrió que el sistema de tuberías debajo de la destilería se conectaba y ramificada a muchos otros lugares. Tomaría algo de tiempo el enviar a oficiales para que revisaran cada ubicación. Ya era demasiado tarde. La congregación había eludido ser capturada. Los restos del sarcófago quemado confundieron a todos. Cuando se me pidió que lo explicara, les dije que la congregación creía en un Dios que había estado ahí dentro. Que fui obligado a adorarlo y darle sangre. En tanto la búsqueda de Meisberger y de la congregación era efectuada, se me mandó a protección de testigos. Estuvo bien por mí. No tenía a dónde ir. No tenía padres, ni hermanos, ni ninguna vida la cual retomar. La congregación me había arrebatado todo, excepto la oportunidad de comenzar de nuevo. Casi han pasado 8 años desde aquellos eventos y me he mudado a California. A miles de kilómetros de distancia de cualquier persona que he conocido. Comencé una nueva vida aquí. Terminé la escuela secundaria, me gradué de la universidad y ahora estoy sacando una maestría en psicología. Actualmente, soy voluntario en una organización sin fines de lucro que ayuda a niños y adultos que han sobrevivido a abuso ritualista, manipulación mental y tortura física por parte de las personas en quienes más confiaban. Este tipo de trauma se queda contigo por el resto de tu vida, pero te ayuda a conectarte con otros que lo sufrieron y prestar una oreja. En mi caso, mi sueño es ver a Meisberger y a todos en la congregación siendo capturados, sentenciados en corte y enviados a prisión. El conocimiento de que sus actividades sean expuestas para el mundo bastaría para mí.
El saber que no podrían herir a nadie más le traería paz a mi alma, y una sensación de cierre que me permitiría superar la terrible experiencia.